Presentamos Guerra y Paz de Jesús Tomeño, un libro de relatos que ha sido publicado por Editorial Contrabando. Jesús, bienvenido a la Feria del Libro de Valencia, a esta 53 edición. Muchas gracias. ¿Qué nos presenta Guerra y Paz? Guerra y Paz Guerra y Pan Tolstoyano. Sí, exacto. Guerra y Pan, nos va a Guerra y Paz. Sí, Guerra y Pan es la continuación del libro previo, que es de este pan y de esta guerra, que reúne una serie de relatos ambientados en la Primera Guerra Mundial, pero que no son de guerra. Esa es una diferencia muy importante. O sea, con un lenguaje a mitad de camino entre la narrativa y la lírica, realmente lo que plantea en cada cuento es la situación del ser humano llevado al extremo, o sea, en esa circunstancia de la guerra. Y esa circunstancia de la guerra no es una perspectiva estética, de decir, bueno, yo es que voy a hablar de guerra o voy porque me apetece hablar, no. Esa circunstancia extrema, sobre todo la Primera Guerra Mundial, lo que permite es analizar, o a mí me permitió analizar al ser humano ante lo peor. Que esa fue realmente la pregunta que te quisiste contestar. Efectivamente, o sea, el cómo es posible que el ser humano aguante en la guerra, o sea, soporte. ¿Por qué dijiste esa la Gran Guerra, una guerra que a nosotros nos toca de manera tangencial? Sí. Y que no ha aflorado mucho en nuestra literatura. Por eso mismo, porque es una guerra sin prejuicios. O sea, si habláramos de la guerra civil, entonces habría dos bandos en los lectores, o sea, el bando nacional, el bando, digamos, republicano. Si habláramos de la Segunda Guerra Mundial, casi habría solo un bando, pero o sea, también el antinazista. Lo hubo también, aquí estaban los dos bandos. Sí, pero que se ve desde una perspectiva intelectual o filosófica, no se ve desde una perspectiva pasional. O sea, hay un relato, como puede ser en Querido Miedo, que simplemente uno despierta y se va al lugar donde luchó en la guerra civil su abuelo. Ese relato, que es ridículo, o sea, ridículo la cuestión bélica, te puedo asegurar que me ha supuesto alguna crítica porque el abuelo era nacional. Porque el abuelo era nacional y luchó en el bando nacional, y entonces me han explicado, entre comillas, que debiera haberlo puesto desde el bando republicano, que eso no está bien visto. O sea, tú fíjate, una tontería en un cuento que realmente lo que está hablando es uno son esas que intenta hablar ideológicas que se suelen hacer. Sí, entonces ese prejuicio te lo saltas si vamos a la Primera Guerra Mundial. O sea, es como si Shakespeare, o sea, lo hubiese ambientado todo en la guerra civil. O sea, evidentemente hubiera sido un desastre. O sea, se tiene que remontar. Pues esto realmente es esto, el drama humano shakespeariano ambientado en la Primera Guerra Mundial. Con un proceso de escritura, me imagino que largo, porque juega la documentación. Yo siempre digo que el proceso de documentación también forma parte del proceso creativo. Sí. Y me imagino que aquí habrá sido importante, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de documentación es un proceso de apasionamiento. O sea, cuando tú empiezas a entrar en la vida de los soldados, en el ambiente, en cosas tan impactantes como es que los reporteros de guerra, cuando hablaban de las trincheras, no te hablan de ese ambiente relajado, bromista, ni aterrorizado de las películas, no estamos hablando de John Ford y ese ambiente de chistes, de bromas y de ligues. Es una película de Kubrick sobre la Primera Guerra Mundial, que es exacto, las más duras que... Pero te habla de una circunstancia. ¿Cuál es el día a día de los soldados en la Primera Guerra Mundial? Que viene lo asombroso, que es lo que destacaron los cronistas. El silencio. O sea, lo que asombraba a los que visitaban la rutina de las trincheras era el silencio. O sea, el hombre estaba ante su propio destino, no tenía ya ni ganas de hablar, no tenía de qué hablar porque no pasaba nada. Y a partir de ese silencio, ese proceso de maduración interior de la persona es lo que a mí me da pie a intentar, desentrañar en qué pensaban o qué podían pensar y cómo aguantaban. ¿Estaba previsto sacar Guerra y Pan o...? No, realmente Guerra y Pan, vamos a ver... como escritor son relatos que yo ambiento la Primera Guerra Mundial. Hubo dos libros previos, Cerillas Mojadas, que se publicó en Denes, después en Lengua de Trapo publicó Piedras Negras, y sigo escribiendo porque sigo disfrutando con la literatura, escribiendo, y entonces es cuando se plantea el publicar de este pan y de esta guerra. Y a partir del éxito y el premio de la crítica 2017 es cuando se plantea celebrarlo de alguna manera con un
con ¿Pero un eran libro relatos complementario. que ya tenías o relatos que creaste para la ocasión? No, son relatos nuevos. O sea, son relatos nuevos porque nunca dejas de escribir. O sea, yo ahora ya he escrito, digamos sería casi el cuarto, pero no dejas de escribir porque no dejas de apasionarte, no dejas de hacerte preguntas. Entonces no dejas de ir acumulando esos relatos de la Primera Guerra Mundial. Otra cosa distinta es que alguna vez los publique o vuelva a publicarlo o me apetezca o no. Oye, hablemos de las ilustraciones, que tanto de la cubierta como del interior, que son bastante impactantes. Sí, es que ahí ha habido un tándem, porque realmente este segundo libro yo he hablado del premio como motor que ha generado el libro, pero realmente aquí hay un motor primero, que es el dibujante, el Miracoloso. O sea, Miracoloso es un amigo con el que en un momento dado nos proponemos hacer relatos e ilustrarlos él. Estos relatos no se pudieron, las ilustraciones no se pudieron publicar en lengua de trapo, y entonces se planteó recuperarlas de este pan y de esta guerra que... Pues muy bien recuperadas por contrabando. Exacto. Oye, para acabar, ¿cómo se lleva de que en un libro lleves de Fernández Mayo una opinión, ¿no? Y que diga que eres el mejor cuentista y bueno, yo y Fernández Mayo sea un premio Biblioteca Breve y que también habla de la guerra? Sí, es que yo a Fernando Mayo lo conocía antes de Nocía Dream. Entonces, aparte, es una persona entrañable. Pero habéis coincidido en la guerra, porque él también habla de los horrores de la guerra en su último libro. Yo conocí a Fernando Mayo en Tarragona, en un congreso. Después él dirigía una revista. Y después yo desarrollé un proyecto que era a partir de unas fotografías anónimas de soldados, el inventarnos la vida de ese soldado. Entonces le pedí a los amigos que después se publicaban en unas carpetas, y uno de los relatos del soldado era de Agustín Mayo, antes del éxito. Por eso te digo que a lo mejor esa semilla de la guerra se lo dejé hace 10 años. De todas formas, nos quedamos con Guerra y Pan y continuación, apéndice del Premio de la Crítica Valenciana 2017 de este pan y de esta guerra. Jesús Omeño, un placer haber conversado contigo. Larga vida a la literatura y muchísimas gracias por compartir con nosotros estas horas y estos minutos aquí de televisión en los Jardines de Viveros. Muchas gracias a vosotros por esta atención.